Hola, hola, bienvenidos a Big Left, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a hacer un video espontaneísta, es decir, lo que me salga de los cojones. Ufta nixta prochaska trasnieva. ¿Qué significa? No puedo traducirlo. Piri, pi, 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 pi. ¿Por qué Chile, este paraíso, tiene que estar siempre con dificultades? ¿Por qué? ¿Por qué Pedro de Valdivia llegó hasta aquí, no más, hasta este río? No pudo seguir más al sur. Él quería llegar hasta el estrecho de Magallanes. No sabía que se iba a encontrar con donde está ahora Puerto Montt, donde está el seno de Reloncaví, donde ya se acaba la tierra y comienza un mar. Y a mano derecha, es decir, al oeste, descendiendo en navegación, está una isla con un conjunto de islas, un archipiélago de islas, que es Chiloé. Y a mano izquierda, una cordillera que cae abruptamente al mar, Chiloé continental. Y viene el Golfo de Corcovado, muy difícil de atravesar en navegación. Y finalmente viene el Canal de Moraleda. Yo recuerdo el Canal de Moraleda haberlo pasado muchas veces, pero una vez lo hice con unos pescadores artesanales mestizos de origen inglés y chileno. Grandes navegantes. Fuimos a buscar una cargamento de pelillo saliendo de las islas. Pasamos por los canales. En cada canal es como andar en una gran ciudad y cada canal es una inmensa avenida donde sopla el viento. Y pasamos por ahí. Por entre medio de todos esos canales yo iba viviendo esa navegación portentosa, temeraria, y llegamos a un lugar donde había un cultivo de gracilaria. Cargamos y entre medio hicimos un asado de mero, cocimos un mero gigante y yo había una radio aficionado y capté la radio y estaban dando nada más y nada menos que la Cuarta Sinfonía de Mahler. Y en sus comienzos disfruté escuchando la Cuarta Sinfonía de Mahler mientras miraba el mar abierto que se presentaba ante nosotros al fondo, la isla Kent. Es decir, enfrentados a ese océano inmenso que da la vuelta al planeta, que quizás se encuentra con Tasmania al sur de Australia, que quizás, pero que cruza todo el océano Índico y termina por conectarse con nosotros a través de la Patagonia Argentina, a través de Puerto Deseado. Y a la vuelta había una mujer, pasamos por distintos villorrios de gente que vive en esas islas, y había una mujer esperando, estaba por parir y la llevamos al hospital de Aysén. Pero tuvimos un problema. El problema fue que al entrar al canal Moraleda, el cielo se puso negro, negro, negro. Y sopló un viento tremendo y las olas. Entonces yo iba junto al piloto. En el sótano iba esta mujer pariendo y el barco se elevaba. Cuando venía una ola se elevaba y después volaba. Volábamos y los órganos de digestión que uno tiene, el estómago, las vísceras, subían y bajaban. Como cuando uno va en un ascensor muy rápido, muy veloz, subían y bajaban. Y golpeábamos el mar, golpeábamos esa panza marina con nuestra propia panza, que era la de esa galera, ese barquichuelo. Era un barquichuelo de 12 metros de eslora, de madera. Yo decía que aguante la madera, que aguante la madera. Y nuevamente nos elevábamos. Y la proa rompía la tremenda ola. Y arriba nos elevábamos nuevamente y caíamos y
golpeábamos el mar y venía otra ola y nuevamente nos elevábamos, volábamos en el aire y volvíamos a reventar la ola abajo, en la panza de la ola la reventábamos con esas vigas, con esa construcción chilota. Y estuvimos horas así. Y yo les debo confesar que sentí algo de miedo, pero poco, porque yo no siento mucho miedo. Es un problema que tengo. Cuando vivía en Puerto Montt, vivía en la carretera austral, a la salida de Puerto Montt, se produjo el estallido, la erupción del volcán Calbuco. Lo tenía ahí encima. Yo estaba en el área de riesgo y lo que hacía era disfrutar de ese espectáculo. Cuando vienen los terremotos igual, no siento, en el último gran terremoto que fue el del 27F del 2010, no sentí miedo. ¿Por qué? Porque el primer terremoto fue a los 5 años, yo estaba jugando en el patio de mi casa y sentí este remesón y corría y me caía, con 5 años de edad. Después, el año 71 tuve otro terremoto, estaba con mi padre me dijo, ven, ponte aquí, y él, pasamos el terremoto junto a un armario, me acuerdo, y ahí aprendí a no tener miedo a los terremotos. Después el otro que pasé fue el del 85, que iba en un tren. Íbamos por el lado de... veníamos saliendo de Viña, cargado, yo iba de pie, el tren iba totalmente cargado, con gente de pie, y fue el terremoto entre Quilpué, Villa Alemana, Limache, por esos lados, con una polvareda que salió viendo a la gente abrazarse en medio de un descampado, y el tren que se agitaba de un lado a otro, se movía, y yo estaba prácticamente disfrutando aquello. Pero lo que les quiero decir es que, ¿por qué Chile? ¿Por qué este paraíso tiene un destino kármico? Un karma. Pedro de Valdivia llegó hasta el lago Ranco. Diría que hasta el mismo lugar donde se murió el pip, pip, pip. Ahí mismo. Ahí llegó. No llegó a Futrono porque Futrono estaba lleno de bosques y era muy inaccesible. Había un camino que llegaba hacia Coique. Antiguamente había un camino, un sendero indígena que llegaba a la playa de Coique, es decir, al lado donde murió Pirim Pim Pim. Y ahí llegó un emisario a Mata Caballo a decirle, don Pedro, los araucanos se han rebelado y han atacado el fuerte de Tucapel y lo han destruido. Y han eliminado a todo el contingente que había en el fuerte de Tucapel. Entonces Valdivia, que quería llegar al estrecho de Magallanes por tierra, no habría llegado nunca. Pero igual no llegó ni siquiera a ese valle, que es el valle donde está fundado, ese pequeño infravalle, pequeñísimo, donde está fundado Puerto Montt. Porque Puerto Montt se fue extendiendo hacia arriba como una especie de terraplenes. Y regresó. Tuvo que regresar con un contingente de 60 hombres, jinetes, aguerridos, guerreros de primer nivel. Fueron derrotados por la estrategia del que había criado. Pedro Valdivia lo había criado, le había enseñado el cuidado de los caballos. Lautaro. 3 cuerpos de ejército que van rotando. Viene un cuerpo de ejército, desgasta. Viene otro cuerpo de ejército, desgasta. Y los cuerpos de ejército huyen al bosque, se refrescan, toman agua, descansan y vuelven. De esa manera no hay quien aguante. O sea, lo que hizo Lautaro fue una genialidad estratégica de utilizar la superioridad numérica. El ser apatotado. Y así son los antifas, son apatotados, son como mapuche, apatotados. Un español valía por 1000 indios. Perdón, por 100. Le puse un 0 de más. Un español valía por 100 indios. Es decir, la primera batalla que tuvo Pedro de Valdivia en Andalién eran 200 españoles contra 20.000 indios. Ganaron los españoles. Después de 100 años, era un español contra un indio. Un español contra un araucano. La genialidad táctica, estratégica, genialidad de entrenamiento guerrero, de uso de armas,
de uso incluso de fuertes. Lautaro fue el que inventó los fuertes para los araucanos. Bueno, ¿y qué es lo que dice la historia que uno lee en el colegio? Ya, Pedro Aldea dice Tucapel, después viene García Hurtado de Mendoza, tuvo 7 victorias consecutivas y se acabó, como que se conquistó Chile. No, la conquista siguió. Hubo problemas de guerra todos los fucking años. Y guerra dura, guerra fuerte. Fue una guerra que le decían el Flandes indiano. Es decir, que todo lo que el Flandes en Europa era lo que es ahora Bélgica y Holanda, donde los españoles se desgastaban en una guerra de 80 años contra esos fucking protestantes, calvinistas, holandeses, que hasta el día de hoy son unos herejes y unos Sodoma y Gomorra. Cuando fui a Ámsterdam, lloré. Pero no lloré por eso. Lloré porque yo siempre hacía dedo. Entonces el dedo me da la sensación de cómo es el alma de una nación. En Holanda no me llevó nadie. Nadie. Los holandeses andan apurados, acelerados. Llegué a un barrio donde habían unas prostitutas exhibiéndose y lloré. En Ámsterdam. Y aquí en Chile, la guerra de Flandes. La guerra de Flandes. ¿Por qué? Porque los que se enfrentaban a los españoles siempre eran enemigos de España, pero eran porque eran enemigos de Dios. Eran enemigos de Cristo. Eran enemigos de la Virgen María. Eran enemigos de los apóstoles, enemigos de la iglesia, enemigos de la absoluta y infinita bondad. Así eran los holandeses. Y así los araucanos. Y siguió la guerra. Y ahora ha rebrotado, no la guerra de Arauco, sino que yo me imaginé, como muchos otros, pensé que Chile se había zafado de tantos obstáculos y riesgos, peligros que tuvo en el siglo XX. Y siempre nosotros pensábamos ingenuamente, me confieso, culpable de eso, que veía cómo los marxistas ocupaban todo lo que es la cultura. Cuando vivía en Puerto Montt, estaba hambriento de cultura, entonces iba y ¿qué encontraba? Programas del día de la semana en el Centro Cultural de Puerto Montt, que está al lado de la municipalidad. ¿Qué veía? Los detenidos desaparecidos, puras cosas así de la dictadura, películas de esto. Al final iba a haber películas soviéticas que habían sobre la guerra. Se levantaban a aplaudir, lo mismo que en el tiempo de la Unidad Popular, que se levantaban a aplaudir las películas soviéticas. Y pensando en todo esto, pienso en el infierno. Nadie habla del infierno. Los curas no hablan del infierno. Hablan puras huevadas. Este sábado fui a la misa. Y hay que tener mucho aguante, porque primero, la mala oratoria. Por último, si yo soy un mal orador, digo las verdades. Digo, oye, portémonos bien, porque los lujuriosos se irán al infierno. Y eso no se dice, porque se sigue la corriente del mundo. Se escogen lecturas bíblicas, lecturas del Evangelio que vayan hacia lo que es va cejado hacia lo que es el Dios amorosito, el Dios de ternura, el Dios que todo lo comprende. Pero cuando Jesús habla de la gehenna, cuando habla del infierno, no se dice, no se menciona. No se menciona. Impresionante. O sea, aquí hay cancelación de discursos que tienen que ir en una homilía, Y más encima, seguimos con la comunión en la mano. Algunos me protestan. ¡Huevones! La comunión en la mano evita los sacrilegios. Hay gente que ha juntado las hostias para hacer rituales satánicos, porque estamos en una era satánica. La democracia liberal es satánica. Todos creen en la democracia liberal, por lo tanto están rindiendo culto a un Dios satánico. Lo único que es válido como organización es
una organización orgánica de la sociedad, que emerja desde abajo hacia arriba, que sea una democracia orgánica, a partir del trabajo y a partir de la familia, que son las dos cosas más importantes del ser humano, su trabajo y su familia. Las familias van generando un poder y el trabajo va generando otro poder paralelo. Y después está la religión. Entonces son tres realidades del ser humano que deben expresarse en una organización natural, que no se da porque estamos viviendo un sistema estúpido. Porque Satanás es estúpido, es astuto pero tonto. Porque nada más tonto que pelearse con Dios. ¿Qué es eso, weón? Si Dios es infinito, es algo infinito. Cuando ustedes oren, piensen en eso. Infinito espacio. Piensen que todo este inmenso universo, que es increíble, donde el sol, el tamaño del sol, yo vi una vez un reportaje que el tamaño del sol es ínfimo, como un punto al lado de unas estrellas gigantes. Hay unas estrellas que son millones de veces más grandes que el sol. Y miles y miles de millones de galaxias. Y ese universo puede ser un granito de arena, me cago. O más chico, o más grande. Ahí lo toma Dios, dice, esto es el universo. Y puede desaparecer de su vista. Porque el cielo es infinito. El cielo con mayúscula es infinito donde vive Dios. Entonces pelearse con Dios hay que ser muy estúpido. Pero él inventa cosas. Yo iba a hacer un video sobre Jean-Jacques Rousseau, hice el video. He hecho otros videos políticos, pero no puedo subirlos porque lo tengo en un iPhone, un Apple que me regalaron, pero no sube, se demora en subir y yo en el pueblo estoy 1 hora, 2 horas y no puedo estar esperando a que suba videos largos con harto contenido de visual, o sea, de píxeles, no sé cómo se llamará, y no puedo. Entonces estoy sin señal, a veces no tengo noticias, pero me entero de que hay un incendio aquí por el humo, que tuve que cerrar las ventanas y las puertas porque no era irrespirable el aire ayer. Entonces, hay un discurso políticamente correcto en todas partes. ¿Para qué decir la televisión? La televisión es 2030, 2030, 2030. A cada segundo, en todos los canales, lo único que hay es 2030, 2030, 2030. LGTB, LGTB, LGTB. Si Chile, el alma de Chile de ahora, el alma de Chile es Pancho Saavedra. Pancho Saavedra es el alma de este país. Un homosexual, un sodomita, no homosexual, un sodomita que le gusta por atrás o hacerlo él por... ¿Qué cosa más asquerosa? ¿Qué cosa más repugnante? Que Dios odia eso, el coito anal, lo odia. Tanto que castigó a Sodoma con fuego. Y en Chile, si hay un Abraham que venga y mire desde lo alto de la cordillera, mire a Chile y le diga, Señor, no tires fuego sobre Chile, porque yo te digo que hay un justo, o sea, hay 100 justos, hay 300 justos, no hay 300 justos. Después Abraham le preguntó a Yahvé, Dios, le dijo, pero si hay 50, ¿tú evitarás que caiga fuego sobre Sodoma? Sí, pero no encontró 50 justos el Señor, ni encontró 10. En Chile estamos en la misma. Se evita hablar del pecado de la lujuria. Qué grave es eso, porque la lujuria, cuando uno evita la lujuria, cierra una compuerta. Cuando uno evita la lujuria, cierra una compuerta, y esa compuerta significa que tú puedes destinar energía, lucidez, a otras causas personales, como por ejemplo el chismorreo. Y a veces el chismorreo es porque uno se contacta con personas o está en relación con personas que están chismorreando permanentemente. Y uno, por no desagradarlas ni decirle, mira, para la cuestión, por seguirles el amén, por falta de carácter, uno se pone igual de chismorrero.
Porque la calumnia, la detracción son pecados. A ver, el que no sabe qué es lo que es detracción, busque por favor en Google detracción, que significa pelambre. Entonces hay pecados que se consideran ya que no existen, pero que es lo que hace a la gente al estar en uniones sexuales, ya sea del mismo sexo o sexo opuesto, pero todo irregular, ya sea con lujuria permanente de entradas y salidas con distintas parejas, como sea. Todo eso, en mayor o menor medida, porque existe lo que es la caricatura del amor, que es el encuentro con una prostituta, hasta lo más cercano al amor total, que es el amor total, el amor como lo quiere Dios, es el amor de matrimonio, donde un hombre y una mujer se comprometen para toda la vida y se aman toda la vida y tienen sus hijos. Y ese es el ideal de los ideales. Ahora, si hay una pareja que está junta, sin tener un sacramento, sin unión ni siquiera civil o civil, da lo mismo, ¿qué produce? Igual no está en lo perfecto, por lo tanto está sufriendo se produce una drenación, se drena energía espiritual y se vive en pecado mortal. Pero eso no se dice. ¿Por qué? Porque ahora el sexo, después de Freud, después del siglo XX, después de nosotros, mi generación, que yo iba con el canto de Silvio Rodríguez, que decía, que es un cántico blasfemo, decía, trataba de ablandar la castidad de las muchachas católico-romanas, cristianas, católicas, apostólicas romanas, que tenía yo cercanas, a las cuales yo deseaba, y por lo tanto quería ablandarlas. ¿Cómo las ablandaba? Las metía en la cosa de izquierda, porque en las cosas de izquierda le podía meter a Silvio Rodríguez, que cantaba: porque tú tenías lazos blancos en la piel, tú tenías precio puesto desde ayer, tú sentada sobre el miedo de correr. Una buena muchacha de casa decente no puede salir. ¿Qué diría la gente el domingo en la misa si saben de ti? ¿Qué dirían las hermanas, tu madre y tu hermana, y todos los siglos de colonialismo español que no en balde te han hecho cobarde? ¿Qué diría Dios? Se ama sin la iglesia y sin la ley. Dios, a quien ya te entregaste en comunión. Dios, que hace eternas las almas de los niños, que destruirán las bombas y el napalm. Eso para ablandar. Entonces mi generación heredó de la generación anterior una posta. La generación anterior, la década del 20, la década del 30, la del 40, del 50, la del 60, fue progresivamente abandonando la tradición católico-romana. De ahí empezaron a huir hacia las iglesias evangélicas. Y nosotros dimos esa posta. Pero ahora ya es el acabose. Si uno ve televisión en Chile, porque ahora tenía el DirecTV cortado, pagué y dije, venga para acá el DirecTV. No hay programa que no sea vulgar, que no sea desfachatado, que no sea ridículo. Han consagrado todo lo malo como algo bueno y hermoso, porque es feo. O sea, los programas en la televisión son feos. Entonces, ¿por qué no pensamos que da lo mismo que esté Boric o que no esté Boric? Da lo mismo que... Porque los cristianos, cuando estaba Nerón, les decía, bueno, Nerón nos va a matar, pero da lo mismo que esté Nerón. Da lo mismo que vaya a ganar Rusia a Ucrania, o que Rusia invada toda Europa, o que haya una fucking guerra nuclear, o que China se meta con Taiwán, o que aquí no haya
ningún líder en Chile, que no pase nada, que la gente no se no salga a la calle, que nadie reacciona porque están todos dormidos. Da lo mismo las noticias, da lo mismo la actualidad. Lo que importa es salvar el alma en este terremoto que vivimos, en este cataclismo apocalíptico que vivimos. Salvemos el alma. ¿Cómo? Recordando que existe un infierno. Y el infierno no es que Dios sea un sádico y se dedique... ¿Cuánto llevo? Ya. No es que Dios sea un sádico y haya inventado eso para hacer sufrir y gozar de cómo sufren los pecadores. No. Yo les voy a decir que yo estuve en el infierno, porque estuve en la cárcel. Estuve en la cárcel. Estuve 2 veces. Una vez por motivos políticos y la otra vez por motivos de droga. ¿Ok? Para ser verídico. En motivos políticos lo pasé después. ¿Por qué? Porque estábamos en plena dictadura. Nos dieron una calle exclusiva en la penitenciaría. Así que estar con mis compañeros, que había compañeros cristianos de izquierda, socialistas de izquierda, comunistas de izquierda, militantes del partido, esos eran los 3 grupos. Estábamos ahí en número de 380. No fue un infierno. La cárcel no era un infierno. Limpiábamos, nos organizábamos, centralizábamos las donaciones que llegaban de afuera. Y no era un infierno porque había camaradería, había fraternidad. Porque la gente de izquierda se ama entre ellos, se dan fraternidad y tienen claro cuál es el enemigo. Al enemigo no lo aman, al enemigo lo pueden infiltrar, pero no lo aman. Ellos se aman a sí mismos, entre ellos, son solidarios. Practican eso cuando están ahí. Estábamos ahí, estaba con la mejor gente, que era la gente que se había atrevido a ir a la calle a enfrentarse al gobierno de Pinochet. Y después estuve en la cárcel común por llevar un paquete de marihuana. La diferencia es enorme. Del cielo a la tierra, del cielo al infierno. Porque la cárcel, ¿qué es lo que tiene la cárcel? La cárcel son los reos comunes. Cuando tú estás con los reos comunes, se sufre. No por la construcción ni por los gendarmes, sino que se sufre por los compañeros que tienes. Cochinos, que mean y después se suben arriba de unas rejas, porque estaban unas rejas arriba y desde las rejas meaban como monos. Y entonces todo eso repartido y en la noche no se podía respirar porque el olor era espantoso. Entonces me ponía una frazada mugrienta, una frazada asquerosa llena de ácaros y me ponía eso y tenía que sentir los ronquidos de los otros, de los reos comunes, pero ellos durmiendo, yo sin dormir. El infierno. Entonces, el infierno es un lago. Por eso los que mueren en el lago se van al lago de azufre. Dice la escritura, es un lago de azufre que está preparado, es un lugar preparado para los ángeles, para el demonio y sus ángeles. Y ahí van también los condenados humanos, con cuerpo y alma. Pero Dios no los tortura, si no necesita eso. Si el odio lo que vive ahí hay odio. Por lo tanto, no hay eso que llamo yo la fraternidad, la solidaridad, la caridad, la comprensión, la empatía, la sustentabilidad. Nada de eso hay. Es una mierda donde unos torturan a otros porque nadie tiene buenas costumbres ni buenos modales. Ese es el infierno. Y hay, ¿cuántos van? Le preguntaron a Jesucristo, ¿cuántos van al infierno? Jesús dijo, tengan mucho cuidado, hagan penitencia, porque son muchos los que van por la puerta ancha. ¿Qué es lo que es la modernidad? La modernidad es la puerta ancha. El cristianismo moderno, el catolicismo moderno, la modernidad es la puerta ancha. La democracia es una puerta anchísima. La tolerancia, la ley que establece la voluntad general. ¿Y quién le preguntó? Ah, no, es que tú votas. Y los representantes por los cuales tú votas, ellos determinan que el aborto
es lícito. Pero resulta que en el infierno hay gente que está padeciendo para siempre, por toda la eternidad, por un aborto. Y el que indujo al aborto, y el que hizo el aborto. Yo tuve una vez la oportunidad, por circunstancias X, de conocer a una familia que tenía una clínica clandestina de aborto. Esto fue hace años de años. Y quedé impresionado por la... Eran gente como muerta, con una mirada muerta, en la once se comía algo malo, eran tacaños, teniendo plata, eran gente rarísima, gente realmente como ese que aparecía, como los hobbits, ¿cómo se llama? Como eso que aparece, se me olvida el nombre, bueno, una mirada rara, una cuestión rarísima. Pero uno, al decir, anda, vamos, apoyemos ese aborto, paguemos, el que paga, el que ejecuta, destrozando a un pequeño bebé ahí, lo destrozan, lo descuartizan. Y ahí están los ángeles caídos, los demonios, todos ahí. El demonio fue suelto, según Ana Catalina Emmerich, fue suelto a finales, o sea, se calcula que más o menos al comienzo de la Segunda Guerra Mundial se soltó el demonio, el padre de todos los demonios, que había estado sujeto después de la cruz de Cristo. Cristo llegó al infierno, lo dejó ahí atado y se soltó ahora porque es el fin de los tiempos. Y desde ahí llegó el mandamás a partir del año, por decir, 1940. Y le ha ido estupendo. Está con un éxito fabuloso. El mundo es propiedad de Satanás y nosotros somos milicia. No podemos descuidarnos ni un segundo. Tenemos que luchar permanentemente. Ahora en Cuaresma hay que luchar permanentemente, a cada minuto, y no fallar al rosario diario. El rosario diario es fundamental. Rezarlo con devoción ayuda a montones. El ayuno, la limosna, la oración, todo eso. Lo que es Cuaresma. Yo podría mandarles videos largos, pero no puedo, porque no tengo cómo mandarles videos largos de otros temas, de temas más profanos. Por eso que aprovecho el tiempo para mandar un video corto de 33 minutos, con .11 segundos, para exhortarlos a que salvemos nuestras almas y las almas de los que están cerca. Esa es nuestra obligación. Tenemos encima una eternidad de castigo o de premio. Y ahora todos dicen, no, yo me salvo. ¿Cómo es eso? Soberbios. ¿Cómo dices tú que te salvas? Eso, el asegurar que uno está salvo es una soberbia tremenda y un pecado. Uno nunca está salvo. Mientras esté en esta vida es lucha despiadada. Es lucha, es milicia. Y nadie está salvo. ¡Viva Cristo Rey! ¡Mierda! ¡Viva Cristo Rey!